Esto es Radio Panamá y a esta hora tenemos en contacto directo al presidente de Aldeas SOS de Panamá, Domingo Barrios. Gracias, señor Barrios, por estar esta mañana con nosotros. Y leíamos más temprano la noticia que ha surgido en Aldeas SOS en Austria, un caso de hace 30 años que se denuncia que ha ocurrido aquí en Panamá. También leímos parte de las declaraciones que usted daba a otros medios, pero quisiéramos tener de primera mano su reacción a esta noticia. Muy buenos días y gracias por recibirnos y darnos la oportunidad de seguir contribuyendo a mejorar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En efecto, recibimos recientemente declaraciones de una chica que participó en los programas de acogimiento familiar de Aldeas SOS en la década de los 80, aproximadamente hace más de 35 años, que se ha apersonado a nuestras oficinas principales en Europa y ha presentado declaraciones de que fue víctima de casos de desprotección durante su estadía en nuestros programas. Ella explica que además de su persona, habían otras niñas que también fueron víctimas del mismo tipo de casos de desprotección, presuntamente. Ella también alega que estos casos fueron comunicados por ella a los representantes de Aldeas Infantiles SOS localmente, que incluían personeros internacionales de la Federación de Aldeas Infantiles a nivel internacional, y que también esto fue elevado a los representantes directores para Latinoamérica e inclusive a nivel global. Y que estas personas habían reconocido su conocimiento de los casos e incluso habían ofrecido sus disculpas. Ella se acerca pues a las oficinas más de 30 años después a presentar esta comunicación luego de ver la cantidad de casos de desprotección que se dan en albergues alrededor del mundo, y nos plantea pues su historia. Al recibir esta información, la Junta Directiva de Aldeas SOS Panamá actual inmediatamente sostuvo una reunión extraordinaria en la cual decidimos cómo manejar el caso de la mejor manera dentro del marco legal y ético y moral. Y llegamos a las siguientes conclusiones según la asesoría de nuestros abogados. Primero, penalmente no podíamos o legalmente no podíamos hacer nada porque los casos habían prescrito. En Panamá los casos prescriben 10 años después que el menor afectado ha cumplido la mayoría de edad, y de esto ya han pasado más de 30 años. Lo segundo era buscar toda información que pudiéramos encontrar en nuestros archivos en físico, en bodegas, en digital, sobre estas situaciones, en particular de esta muchacha que ha presentado una denuncia a título personal y de cualquier otro caso relacionado. Sin embargo, no existe ninguna información en nuestros archivos referente a estas situaciones. Debemos recordar que el equipo que actualmente dirige Aldeas SOS Panamá, la Junta Directiva que yo presido, tenemos aproximadamente 20 años de estar colaborando con la organización. Y cuando entramos a la organización, fuimos un equipo completamente renovado, con un nuevo director nacional y con un staff de personal que se ha ido cambiando, renovando y profesionalizando. Y hoy en día no hay nadie en nuestra organización que haya elaborado o que fuera partícipe de los equipos de trabajo que en aquella época hacían parte de la estructura de Aldeas SOS Panamá. Inclusive los personeros internacionales también ya están retirados. Pero sí decidimos en la Junta Directiva solicitar a nuestro organismo internacional que entrevistara a estos antiguos dignatarios que presuntamente tenían conocimiento del caso para saber qué es lo que ellos presuntamente conocían y qué acciones tomaron o no tomaron en su momento. De forma tal que podamos ofrecer una respuesta clara y transparente a esta muchacha o a esta señora, hoy en día casada, inclusive viviendo en Alemania, de las acciones que podemos hoy en día tomar y cómo la podemos a ella apoyar si lo necesita para resarcirle en ese daño emocional, psicológico que ella haya tenido. También queremos saber si en efecto estos personeros conocían de otras posibles víctimas para estar alerta de cualquier contacto que podamos recibir de alguna de ellas. Nosotros no podemos legalmente acercarnos a ninguna persona e invadir su privacidad. Hoy en día, siendo adultos, tienen las personas que acercarse a nosotros y ellos mismos, no a través de terceros, presentar alguna denuncia de que fueron víctimas de algún caso de desprotección en el pasado. Somos la primera organización que está abiertamente atendiendo casos de desprotección del pasado, inclusive cuando han prescrito hace más de 2 décadas. Pero es porque consideramos que es nuestra responsabilidad garantizar los derechos de ese niño, niña y joven, aún cuando es adulto, si fueron vulnerados en el tiempo en que estuvo dentro de nuestra organización. Entonces, hacemos esta comunicación para ser transparente y dar a conocer lo que ocurrió hace 35 años,
que para nosotros es nuevo, lo desconocíamos completamente, y que estamos hoy en día con la organización que somos en la actualidad, transparente, eficaz y eficiente y responsable, tomando las acciones de comunicar y de abrir nuestras puertas para que cualquier persona que haya sido víctima de un caso de desprotección se aproxime a nosotros sin temor y sepa que le vamos a escuchar y sepa que le vamos a apoyar en lo posible. Eso le iba a preguntar, señor Domingo, el saluda Mirna. La situación de los albergues ha sido noticias por semanas, por meses y va a seguir siendo, porque hay algunos estudios a nivel internacional, organismos internacionales que están investigando el caso de Panamá. Hasta la fecha, SOS había guardado, diríamos, su reputación dentro de todo este tema, todo este escándalo de los albergues. ¿Temen ustedes que surjan otros casos similares que se hayan cometido en el pasado? Bueno, en los últimos 20 años en que yo he estado al frente de la organización con la junta directiva que me acompaña y el equipo de trabajo que está en Aldeas SOS, todos los casos de protección que han ocurrido, porque estos casos ocurren muchas veces a manos de terceros que entran a las instalaciones nuestras, o inclusive entre los mismos adolescentes también pueden ocurrir, o cuando sus familiares los visitan. Todo caso de desprotección que haya sido sospechado, que haya sido inclusive un solo intento o que se haya en efecto verificado, nosotros lo hemos procesado, los hemos evaluado y hemos logrado las sentencias y los cumplimientos de las mismas en los casos en que se aplicaba. Entonces lo que te puedo decir es que de los últimos 20 años nosotros hemos actuado responsablemente y con mano firme, protegiendo los derechos de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Si hay otros casos de la época de los 80, que son los primeros años de Aldeas SOS en Panamá, Aldeas SOS va a cumplir 40 años en Panamá el próximo año 2022. Estas cosas ocurrieron aparentemente en los primeros inicios, cuando la organización estaba en manos internacionales, básicamente. Si hay otros casos que hayan ocurrido, los vamos a escuchar y aunque hayan prescrito, vamos a apoyar. Y en ese sentido, usted hablaba también de que se modifique, sugiere que se modifique la ley para que estos casos de abusos a menores no prescriban. Yo creo que por allí sería agarrarle el ángulo positivo, si se puede decir, a una tragedia de esta magnitud, ¿no? Para hacer modificaciones reales que impacten positivamente y que las víctimas se sientan más protegidas también, ¿no? Es correcto, como mencioné en otros medios, para mí la prescripción es una licencia para delinquir. Estamos en un país donde la justicia es lenta e ineficiente, eso todos lo conocemos. Yo estoy comenzando a ver algunos pasos con la Corte Suprema de Justicia que me alientan a pensar que las cosas pueden cambiar. Sin embargo, todos seguimos sabiendo que el sistema es bastante inoperativo. Y si la justicia es lenta e ineficiente y los delitos pueden prescribir, las posibilidades de que te salgas con la tuya son bastante altas, sobre todo cuando vas a ofender a un menor que de por sí pasarán años para que él pueda defenderse. Entonces, es nuestra opinión que los casos de desprotección, de abusos a la integridad física, sexual de cualquier menor de edad no deben prescribir. Igualmente tampoco debe prescribir su encubrimiento, porque los daños emocionales, psicológicos, psiquiátricos que causan estos delitos siguen vivos en la piel y en la carne de estas personas por el resto de sus vidas. Por ende, el delito sigue recurriendo. Entonces, invitamos a la Asamblea Nacional, y sé que la ministra del MIDES comparte esta opinión conmigo porque lo hemos conversado, de que debe haber un cambio de legislación de que estos delitos no prescriban. Pero igualmente también invito a la Asamblea Nacional a que se siga el debate de la Ley General Macro de Protección de los Derechos y Garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes en Panamá, que está ahora para segundo debate, porque tenemos 30 años en mora con esta ley. Una ley que va a hacer que tanto la estructura gubernamental como social, como cívica e inclusive familiar, esté orientada a proteger los derechos de todos los niños, porque esto no ocurre solo en los albergues. La mayoría de los abusos se dan en las casas. Los niños que llegan a los albergues, la mayoría han sido abusados primero en sus casas. Y lo que queremos es protegerlos y evitar su revictimización. Entonces, mientras no tengamos una ley de protección general de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir en un estado donde estas cosas van a seguir ocurriendo. Es imperativo. Tenemos 30 años en mora. Hace 35 años pasó este caso. Tal vez si la ley hubiera existido y ya hubiera madurado en su reglamentación y en su ejecución y en su uso cotidiano, las condiciones de las soluciones hubieran sido distintas a las que podemos ofrecer hoy en día. Bien, Domingo Barrios, Alexandra, amigos oyentes, presidente de Aldeas Infantiles SOS Panamá. Gracias, y voy a resumir un poquito lo que usted está diciendo. Si hay otros casos, los vamos a escuchar, y el tema importantísimo de la prescripción es la licencia para delinquir y el llamado que está haciendo a la Comisión
de la mujer también de la Asamblea a tomar acción en cuanto a esta nueva legislación. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias y de verdad que me parece que es atinado el dar la información, el abrir a los medios de comunicación todos los detalles.